que va a alterar el funcionamiento del cuerpo, sobre todo el sistema nervioso, ¿no? Eso es lo que nosotros denominamos una droga o sustancia psicoactiva. O sea, es algo que saca del funcionamiento normal al sistema nervioso y altera ciertas cosas. Entonces, digamos que hay unos hongos. Eh, bueno, y lo relaciono con lo que me preguntan en estos momentos, Jason, y es, eh, si una persona come muchos champiñones, ¿podría drogarse? No, no. Entonces se puede decir que Mario es drogadicto, pues yo no sé, eso lo decido, depende de cómo se juega el juego. Digamos, si usted juega y nunca se come ningún champiñón, pues porque le llaman champiñones en el juego, ¿no? Pero sabemos que no son champiñones. Eh, pues entonces no. Pero si alucina, pues sí. Si se vuelve adicto, que es una adicción, cuando ese funcionamiento del cuerpo normal por X sustancia no se puede controlar. Eso se vuelve una adicción. Eso es una adicción, algo que no se puede controlar y que se cree que se necesita al 100% para vivir. Eso es lo que pasa con muchas drogas. ¿Sí? Entonces, ¿por qué los hongos generan alucinaciones? ¿Sí? Pues Mario es fontanero que come hongos alucinógenos, no sé. No sé si él es el que alucina o es uno jugándolo. No sé, qué difícil planteamiento. ¿Sí o no? Adicción a los videojuegos, ¿sí o no? También, obviamente, eso también es una adicción. Pero entonces, cuando nosotros hablamos de las drogas como estas sustancias que alteran el sistema nervioso, va a ser importante, y esto lo van a guardar, lo van a anotar, no sé dónde lo van a memorizar o lo que sea. Pero las drogas tienen ese efecto, la mayoría de ellas, las que vienen de los hongos, las que vienen de las plantas, es por la cantidad de nitrógeno que en ellas se encuentran. ¿Listo? Y tiene que rescatar a una princesa de una tortuga gigante, sospechoso, ¿no les parece? Un poco, un poco. Entonces, digamos que ese nitrógeno, sobre todo, digamos, por ejemplo, la mayoría de drogas que se sintetizan, que se crean, estas drogas casi todas vienen de plantas. Los desechos de las plantas, igual los de nosotros, pero los desechos de las plantas están muy cargados de nitrógeno, por ejemplo. Lo mismo pasa con los hongos. Los hongos van a crecer en lugares donde van a descomponer y van a fijar mucho nitrógeno en el suelo. Donde hay hongos, quiere decir que hay una buena cantidad de nitrógeno en el suelo, ¿listo? ¿Listo hasta ahí? Listo. A ver, ¿qué más nos dice por acá los amiguitos? Eh, y en el segundo juego que estaba durmiendo, ¿cómo así? No entendí. ¿Alguien más quiere exponer antes de que siga? ¿O sigo normalito? Listo. Entonces esperen que acá alguien escribió algo. Johnny, por si me desconecto en algún momento es porque mi internet me está dando problemas. Listo. Listo, listo. A cualquiera que se desconecte, eh, a cualquiera que se desconecte, esta clase yo la voy a subir a YouTube, ¿listo?
Y hay varios chicos que creo que no han entregado tareas también por el mismo problema de internet. Yo tengo un canal de YouTube, amigos. Entren a Edmodo, ahí están las tareas, ahí está también el link de YouTube. Yo lo dejé allí, busquen ahí en el historial de todo lo que he publicado y encontrarán. Y porfa suban las tareas, es por su bienestar. Hay chicos muy juiciosos que no han entregado tareas y pues no queremos que pierdan por eso. O sea, los videos están en YouTube, las tareas están en Edmodo, súbanlas. ¿Listo? Listo. Bien. Entonces, vamos a hablar un poco de lo que se denomina la reproducción animal. En los animales vamos a tener diferentes tipos de reproducción. Sin embargo, para hablar de la reproducción en animales, necesitamos hablar de un proceso eh, muy importante que se llama la fecundación. ¿Alguien sabe, alguno de los presentes acá, qué es la fecundación? Profe, cuando el espermatozoide entra al óvulo, Muy bien, ¿listo? Bueno, digamos que no solamente cuando el espermatozoide entra al óvulo, sino cuando cualquier célula sexual se une con otra célula sexual, ¿listo? A eso le llamamos fecundación. Porque, por ejemplo, en las plantas no tienen espermatozoide, sino las plantas tienen polen. Y dentro del polen está la célula sexual masculina. Entonces, cuando el polen se une con el óvulo de la planta, a eso también le llamamos fecundación, ¿listo? Cuando se une Ah, ya se sexual. ya. ¿Cómo lo explotaste? Jason. Tiene activado el micrófono el amigo Jason. Bueno, entonces, vamos a ver cómo es ese proceso. Lo voy a explicar primero en humanos. ¿Listo? Esto lo vimos, nosotros alcanzamos a ver el taller de educación sexual, lo alcanzamos a ver en el colegio, ¿cierto? Eh, en ese caso, nosotros veíamos algunas cosas de fecundación también, de cómo era que se formaban las células sexuales, que eso ya lo vimos también acá por meiosis, ¿cierto? Y cuando empezaron a prepararse estas células sexuales, pues ya formadas, van a tener ciertas características importantes. Características como cuáles. Miren estas bolitas moradas que tiene alrededor el óvulo. Y miren también como esta capa moradita que va a tener el espermatozoide también, acá en la parte de adelante. En este caso, vamos a tener que tanto esas bolitas moradas como esa partecita moradita también que tiene en la punta del espermatozoide, van a ser unas proteínas que son estas sustancias químicas que van a empezar a degradar eh, y abrir camino para que el espermatozoide pueda entrar. Entonces, el óvulo no está ahí solo, sino que va a tener una protección también. ¿Cuál es la protección? Esas bolitas, esas proteínas moradas que vemos ahí. Sin embargo, en esta imagen no se nos muestra algo muy importante y es que miren acá. Todo esto que yo estoy dibujando acá va a ser una capa de proteínas. Todas estas bolitas moradas que están allí van a estar recubriendo el óvulo, ¿sí?
protegiéndolo, pero cuando llega el primer espermatozoide, ¿cierto? Cuando llega ese primer espermatozoide, él empieza a abrir un huequito, pero se le acaba la proteína y ahí muere. Luego llega otro espermatozoide, un segundo espermatozoide, y empieza a abrir un poco más el camino, pero luego se le acaba la proteína y muere. Y así sucesivamente, muchos espermatozoides van abriendo el camino, van abriendo el camino, van abriendo un túnel allí. Muchos espermatozoides van a intentar entrar, pero van muriendo en el camino porque se les acaba esa proteína moradita que tiene la punta, que es la que degrada esa capa, hasta que queda un camino totalmente abierto y llegamos nosotros, los que aprovechamos que los demás abrieron ese camino y ahí sí entramos. Entonces, Paloma nos escribe acá algo muy importante. Entonces, no sirve estar de primero en la carrera. El primero en la carrera muere, pero muere para que entre otro espermatozoide, como nosotros, como nuestro espermatozoide que entró, ¿cierto? A unirse con nuestro óvulo. Entonces, dice Paloma, eso es un buen equipo. Claro, ese primero degrada esta primera capa, sigue abriendo otro pedacito para la otra, el siguiente espermatozoide, después el otro, después el otro, después el otro, hasta que queda libre. Lo único que tuvo que hacer el espermatozoide que nos dio vida fue lo que nos muestra la imagen. Ya ahí quedó libre el camino, ahí quedó libre el camino, y lo único que tuvo que hacer es empezar a degradar esa última capa, destruir la última capa que vio allí, y ahí sí pudo entrar, como vemos en la imagen número 3, ya ahí empieza a entrar el núcleo, y lo único que entra es el material genético, el núcleo como tal de esa célula. ¿Listo? Profe, existe algo como un super espermatozoide. ¿Cómo así? ¿Cómo así un super espermatozoide? O sea, ¿a qué te refieres? ¿Con tamaño? ¿Con más proteína? Digamos que eso depende, eh, mm, digamos, de una cuestión muy genética también. Y bueno, ya les voy a explicar una cosa también que se une con esto, ¿no? Pero, claro, hay personas, no, digamos, no solo en espermatozoides, sino también en óvulos. Entonces, hay personas que producen células sexuales, hablemos por ejemplo del óvulo, donde producen una capa de proteínas del óvulo que son muy débiles y no lo protegen bien y puede generar daños. Como pueden generar una muy buena capa de proteínas. Eso de que depende también de las hormonas de la mujer en este caso. Para el caso del hombre también pasa lo mismo. Entonces, digamos que está ligado a algo genético que pueda producir unos buenos o unos malos espermatozoides. Realmente pasa que la minoría de la población tiene algún daño en sus células sexuales. O sea, daño como tal, porque pues obviamente es común que las mujeres tengan algunas alteraciones en las hormonas. Eh, Eso es común. Y las mandan a planificar, porque algunos óvulos se llenan de agua, etcétera, ¿cierto? Y salen algo que se llama quistes. Pero digamos que a futuro no presentan ningún daño en sus células sexuales. Lo mismo pasa con el hombre, o sea, es muy baja la probabilidad de personas que respecto a toda la población, ¿no? En general, que tenga algún daño en sus células sexuales. Claro, pasa. Ay, que yo tengo un tío, un amigo, lo que sea, que tiene problemas para tener hijos. Sí, claro, puede pasar, pero digamos, si nosotros miráramos la mayoría de la población, pues sería una muy pequeña, pequeñísima escala. ¿Listo? Entonces, vamos a aprender, aunque esto yo ya se los he explicado antes, pero vamos a recordar dos conceptos muy importantes. El primero es el de estéril y el segundo es el de infértil. Esto yo ya lo he explicado antes, pero quiero ver si alguien se acuerda. ¿Alguno de los presentes me podría explicar
cuál sería uno y cuál sería el otro, infértil o estéril, ¿sí se acuerdan? Hola, ¿hay alguien aquí? ¿Pablo va durmiendo? No, hermano. ¿Me recuerdas la pregunta? La pregunta es si alguien me puede decir qué es la infertilidad y qué es la esterilidad. ¿Qué es ser estéril y qué es ser infértil? No es lo mismo. ¿No? ¿Ninguno lo recuerda? Eso lo vimos este año. ¿Ninguno? ¿Ninguno? Ah, muchachos. Entonces, esto lo vamos a aprender. ¿Listo? Lo vamos a aprender. La infertilidad, la infertilidad es una persona que produce células sexuales. O sea, lo están anotando, ¿cierto? Porque esto puede ir para un muy probable examen que voy a hacer en cuarto periodo. ¿Listo? Entonces, la infertilidad con una persona es infértil, es una persona que produce células sexuales, pero estas de una u otra forma están dañadas, como lo está escribiendo en este momento Paloma. ¿Sí? Tiene células sexuales, o sea, el hombre produce espermatozoides, la mujer produce óvulos, pero estas de una u otra forma tienen algún daño que impiden que se dé el proceso de fecundación, que es el que estamos viendo en pantalla. O sea, si hay espermatozoides, si hay óvulos, pero estos tienen algún daño que impide que se unan las dos células sexuales. ¿Mm? El estéril es una persona, como está escribiendo también Joshua, el estéril es una persona que no produce células sexuales, no puede, no puede, o sea, no hay nada que hacer, o sea, no produce espermatozoides o no produce óvulos, cualquiera que sea el caso. Entonces, la persona estéril no tiene la posibilidad de, algo pasó en su etapa de formación, en el tejido sexual, pero no produce de ninguna forma células sexuales, ¿sí? No produce estas células sexuales. Bien. Y el daño ya no es de las células, porque no las produce, sino puede ser de los testículos o de los ovarios como tal. De ahí puede llegar a ser el daño. Pero también puede ser un daño hormonal. Bueno, hay un montón de variables. Lo importante a entender acá, que acá Joshua no lo escribió, una persona estéril no produce células sexuales. Una persona infértil, lo voy a leer como él lo escribe, es la que las células sexuales no le sirven. ¿Sí? Si el estéril no las produce, el infértil tiene algún daño estas células sexuales. ¿Listo? ¿Hasta ahí bien, amigos? ¿Queda clara la diferencia? Nadie responde, quiere decir que no, no quedó clara. Entonces tienes muy mala suerte si eres uno de ellos. Bueno, depende de uno de ellos. Las personas estériles, si no tienen chance, les toca adoptar. O sea, no hay nada que hacer. Nada que hacer. Pero para una persona infértil, dependiendo del tipo de infertilidad que tenga, sí hay opciones, sí hay algunos tratamientos. Por ejemplo, quiero que miren acá
Esto que estamos viendo acá se llama fecundación in vitro. O sea, se hace en un tubo de ensayo o se hace en unas cajitas de vidrio, ¿listo? Entonces les voy a explicar cómo es que se da esto. Una persona infértil o una persona que no quiera tener relaciones sexuales como tal para tener un hijo, ¿sí? Puede pasar por este proceso. Ojo con lo que voy a decir, esto no solo se da en personas, es más, los casos más, o los primeros casos se dieron en animales, sobre todo en ganado, ¿sí? Entonces, miren, lo primero, en este caso estamos hablando, tiene que haber una estimulación de los ovarios para que se produzca, esto se hace con hormonas, pastillas para producir mayor cantidad de óvulos. Cuando eso pasa, se extraen, ¿sí? Acá como ustedes están viendo, se introduce una varillita allí como una especie de aguja y se sacan una serie de óvulos que pueden llegar a ser fértiles. Luego, estos se unen o se les pone un poco de esperma que se ha recolectado, de donantes de esperma, ¿cierto? Eh, y con otra agujita, pues se introducen una serie de espermatozoides o un espermatozoide al óvulo como tal. En esta cajita de vidrio en la que ellas están, pues van a crecer los óvulos, se van a empezar a desarrollar y luego el más desarrollado de estos óvulos, se introduce en el útero, perdón, de una mujer que quiera tener un embarazo. ¿Listo? Todo eso se da afuera. No es necesario el contacto físico, no es necesario tener relaciones sexuales para que se dé una reproducción sexual. ¿Sí? Mm, profe, pero podría haber como una cura para las personas estériles, de pronto hablando en un futuro. Pues muy difícil, mi amor, porque el problema, pues tocaría ver el problema específico de las personas estériles. Por ejemplo, una persona puede ser estéril por un golpe, tanto, digamos, un golpe que afecte los ovarios, por ejemplo, como por un golpe que afecte los testículos, ¿cierto? O puede ser un daño en los tejidos del órgano, o pues, digamos, dependiendo del caso, se podría plantear una solución. Pero la esterilidad es muy difícil, digamos, de que se le encuentre solución. ¿Por qué? Porque es que ya el problema no es de las células sexuales, sino el problema ya es de las células que originan a las células sexuales. O sea, ya es un problema mucho más grave. O sea, ¿cómo corregir algo que biológicamente no está produciendo algo? ¿Sí me entiendes? Una cosa es que sí lo produzca biológicamente y que este salga con algún daño, pero si no lo está produciendo es muy difícil nosotros decirle al núcleo de una célula, bueno, tienes que producir X o Y célula, bueno, no solo sexual, sino cualquier tipo de célula, es muy difícil, ¿sí? Pero, digamos, por ejemplo, nosotros podríamos ver la vasectomía, por ejemplo. La vasectomía es cuando se corta el conducto seminal de los testículos. Eso es una esterilización que se decide hacer, porque sí se producen células sexuales, pero estas ya no pasan del testículo al conducto seminal para ser expulsados por el pene, por ejemplo. Pero entonces, digamos, es muy difícil que una persona estéril que no produzca células sexuales empiece a producirlas. O sea, yo creo que sí puede existir tratamientos, pero tiene que ser con hormonas, pero es muy complejo por lo que te digo. O sea, cómo decirle a una célula que empiece a producir lo que nunca ha producido, ¿sí? Entonces, si los avances de las ciencias llegan hasta cierto punto,
va a seguir igual siendo muy difícil encontrar una especie de cura como tú lo planteas para estas personas. No. Acá Joshua me dice, profesor, ¿cuál es el animal más perfecto, entre comillas, y está bien escrito entre comillas, respecto a su supervivencia? Digamos que todos, todos los seres vivos, no solo los animales, todos los seres vivos, incluso los que no consideramos como seres vivos, como los virus. ¿Por qué? Porque todos hemos buscado diversas formas adaptativas eh, para sobrevivir a las mismas condiciones, ¿no? Por ejemplo, nosotros no podemos decir, no, la persona más evolucionada, por así decirlo, es el humano, el ser vivo, perdón, más evolucionado es el humano. No, no se puede decir que un ser vivo es más evolucionado que otro, porque nosotros tenemos el mismo nivel de evolución que el árbol que está afuera, o que el pasto, o que nuestro gato que está aquí, porque todos nos hemos evolucionado de tal manera que nos hemos adaptado a las mismas condiciones de humedad, de clima, de temperatura, de altura, para poder sobrevivir a las mismas condiciones. Entonces digamos que no hay eh, una especie más evolucionada que otra, a menos que se extinga. Por ejemplo, nosotros somos más evolucionados que los dinosaurios porque ellos sí se extinguieron, ¿sí? Aunque un poco más dañinos para el ambiente. Ah, claro, que nosotros, digamos, generamos algunas presiones sobre los ecosistemas, al igual que otras especies también lo hacen, pero digamos que eso es una dinámica eh, que asimismo se dio una evolución, ¿no? A partir de esas eh, adaptaciones, de lo que llamamos las relaciones interespecíficas, o las relaciones en la biocenosis. Eso es lo que permite que existamos como seres biológicos, como seres vivos. ¿Listo? Bien. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos una inseminación artificial. También pasa mucho en los animales, en el ganado, sobre todo, para generar especímenes mucho más fuertes, especímenes con características genéticas, como se quiera. Eso se llama manipulación genética. Ya después veremos qué implicaciones tiene eso, ¿listo? Bueno, y tendremos entonces diversos tipos de, de reproducción teniendo en cuenta eso. Entonces yo les voy a explicar lo siguiente, amigos míos. Necesito que presten atención acá. Nosotros vamos a tener, según el tipo de formación del embrión, en vertebrados, en animales vertebrados, según el tipo de formación del embrión, vamos a tener tres tipos. Uno que se llaman los ovíparos, otros que se llaman los ovovivíparos, y por último tenemos unos que se llaman los vivíparos. ¿Listo? Entonces, aprenderse también esos tres conceptos. Ovíparos, ovovivíparos y vivíparos. ¿Listo? En vertebrados vamos a tener ese tipo de formación del embrión. ¿Qué es el embrión? Pues lo que se empieza a formar cuando hay una fecundación, cuando las dos células sexuales se unen, empieza a formarse un embrioncito, un cigoto, esas células empiezan a dividir y empieza a formarse como tal ya lo que nosotros llamamos la cría o el bebé o como quieran llamar. ¿Listo? En las frutas, perdón, en las plantas, el embrión es la fruta. ¿Listo? O sea, la fruta es la unión, el producto de la unión entre dos células sexuales. ¿Listo? Bien. Entonces, miremos. Eh, nosotros vamos a tener que estos animales que vemos acá van a tener un tipo de fecundación externa y van a ser principalmente ovíparos.
¿Listo? ¿Qué quiere decir ovíparo? Que el embrión en su totalidad se forma a partir de un huevo y esta va a ser una fecundación externa. Entonces, ¿qué es lo que hace la hembra? La hembra bota o lanza huevecillos ahí en el agua, los libera. Estos caen al, a la profundidad, al suelo del mar. Cuando el macho detecta que ahí hay huevecillos regados, él libera su esperma, este esperma llega a los huevecillos y se da la fecundación. Y ahí se empieza a formar a partir de este huevo, dentro del huevo se forma el nuevo pececito. ¿Listo? Eso es lo que está pasando. Miremos acá que me preguntan. Como Nemo al principio, claro, el Nemo podemos ver, obviamente hay peces que también tienen su parejita, etcétera, pero miren que estos peces, a diferencia de los mamíferos, no necesitan contacto, ¿cierto? Entonces lo mismo pasa, solo que en Nemo pues se da la mala suerte de que se le comen los huevos, solo queda uno vivo, ¿cierto? Y también se comen a la mamá de Nemo. Bueno, entonces miren acá, la, los ovíparos son estos seres vivos que se van a formar todo el tiempo a partir de un huevo. Siempre van a estar dentro del huevo hasta que crecen y ya se forma, en este caso, el pez como tal. ¿Listo? Pero miren que la fecundación es externa. Esto es una reproducción sexual, no confundir con reproducción asexual. Profe, ¿pero por qué es una reproducción sexual? Porque se están uniendo dos células sexuales, un espermatozoide con el huevecillo que tiene la célula sexual femenina. Entonces no se necesita contacto como lo que llamamos el coito o hacer el amor, como se le dice coloquialmente, sino que estas dos células se unen y ya, ¿listo? Pero la mamá de Nemo está en la casa de él, ¿cómo así? ¿Ella no se había muerto? Profe, y con esto se podría generar como nuevas especies. Claro, mi amor, con una reproducción sexual es mucho más probable que se generen nuevas especies que con una reproducción asexual. Es mucho más probable. Eso es una gran ventaja eh, adaptativa. Ah, ya, Paloma. No, están cerca del colegio. Ah, ya sé que Nemo me hablas. Ay, no. Listo. Entonces, claro, eso es una de las ventajas adaptativas, Valentina, de la reproducción sexual, porque como con la reproducción sexual se recombina el ADN, se mezcla y se remezcla el ADN, eh, hay una probabilidad mayor de que se generen nuevas especies o de que las especies se adapten a nuevas condiciones de vida, ¿sí? Esa es una de las ventajas de la reproducción sexual. Entonces, esta primera, ovíparos. ¿Listo? Luego tenemos el caso clásico de las aves, ¿cierto? Donde a estas las vamos a llamar ovovivíparas. Una especie vivípara es una especie que se desarrolla totalmente al interior de su madre, en el caso de los mamíferos, ¿cierto? Como nosotros, que tenemos 9 meses de gestación hasta que nos desarrollamos completamente, después nacemos, ¿sí o no? Pero en el caso de las aves sucede que es mitad ovípara y mitad vivípara, ¿cierto? A eso le vamos a llamar ovo vivíparo, ¿listo? Las aves son ovovivíparas, es decir, está el ave, hembra, ¿cierto? En este caso vean acá la gallina, llega al gallo e introduce su espolón y libera el esperma dentro de ella, ¿sí? Cuando libera el esperma dentro de ella, la fecundación se da al interior de la gallina, dentro de la gallina. Ya no tiene que botar el huevo y ahí el macho deja el esperma, no. Sino que esa primer formación del huevito, del pollo, se va a dar dentro de la gallina. El huevo va a crecer un poco y ya cuando esté listo va a salir y ella lo va a terminar de empollar, ¿cierto? De incubar afuera de su cuerpo. Se le va a poner encima para poder
permitir que se desarrollen los pollitos. ¿Listo hasta ahí? O sea, a eso es lo que le vamos a llamar ovovivíparo. O sea, la fecundación, el proceso de unión de células sexuales, se da dentro de la gallina. Ahí es donde se unen las dos células. Y ya cuando se desarrolla el huevo, ella lo libera para que se pueda dar el crecimiento final del pollito. ¿Listo? Y por último, como ya lo expliqué, tenemos los vivíparos, que somos nosotros principalmente, los mamíferos, algunos reptiles también, aunque la mayoría de reptiles son ovovivíparos, ¿cierto? Pero también vamos a tener que algunos tiburones son vivíparos, algunos peces, perdón, como los tiburones son vivíparos. ¿Qué quiere decir vivíparo? Que así como nosotros, ¿cierto? Que también somos vivíparos, nos desarrollamos todo el tiempo dentro de la madre. Todo el tiempo dentro de la madre. ¿Listo? A eso es lo que le llamamos vivíparos. ¿Listo? ¿Queda clara la diferencia entre cada uno de los tres tipos de formación? Ovíparo, ovíparo y vivíparo. ¿Queda claro o tienen alguna duda? ¿No? ¿Todo claro, chiquillos? Bueno, mis amores, entonces si está todo claro, saquen una hoja. No, mentiras. Voy a dejar hasta allí porque ya se va a cortar para no volvernos a conectar, ¿listo? Los amo mucho. Son los mejores, no lo olviden. ¿Listo? Nos vemos el viernes. Chao, mis amores lindos. Chao, Yuri. Chao, Palomín. Chao, Gómez. Chao, Morenín.